Hola, esta noche despiertas antes de que el sol siquiera se atreva a rozar las montañas del Himalaya. El aire está tan delgado y frío que casi cruje al respirar. Un tenue resplandor azulado se filtra por las rendijas del techo, mientras las sombras de las banderas de oración tiemblan sobre las paredes de piedra. No hay despertador. No hay reloj. Solo un rumor sagrado que dice, es hora. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que hago. Y por cierto, cuéntame en los comentarios desde qué país me escuchas y qué hora es allá. Ahora, apaga las luces y entremos juntos a la travesía de esta noche. El extraño horario de los monjes tibetanos comienza aquí, entre campanas invisibles y el sonido de pasos que no despiertan a nadie. Caminas descalzo sobre el suelo frío intentando no hacer ruido, aunque eso no importa. Nadie duerme del todo en este monasterio. La jornada empieza en la oscuridad porque el amanecer pertenece a los rezos y a la mente que se prepara antes del día. El canto coral vibra en tu pecho antes de que tus ojos se acostumbren a la penumbra. Son voces graves, profundas, que parecen salir del suelo. No entonan palabras que entiendas, pero sientes el eco en tus costillas, como si te afinaran desde adentro. Los monjes no miran la hora, miran el cielo, o mejor dicho, su ausencia. Saben cuándo el mundo cambia de tono. Historiadores aún discuten si esta costumbre de levantarse tan temprano nació por razones espirituales o por pura necesidad agrícola. Algunos dicen que en los primeros monasterios del Tíbet, los monjes cultivaban su propio alimento y debían aprovechar cada minuto de luz. Otros argumentan que la práctica tiene raíces más místicas, que el silencio del amanecer era el momento ideal para escuchar la respiración del universo. Sea como fuere, tú apenas puedes mantener los ojos abiertos mientras ellos ya están en comunión con algo mucho más grande que el sueño. Respiras hondo. El aire tiene sabor a incienso y mantequilla rancia del té que pronto servirá a la cocina. Una broma se te escapa mentalmente. Si existiera un premio al peor despertador, sería este: el frío. Pero nadie parece notarlo. Uno de los monjes más ancianos pasa a tu lado con una lámpara de manteca de yak, y el resplandor amarillo dibuja su sombra sobre los muros pintados con mandalas desteñidos. Te das cuenta de que aquí la noción de hora no se mide en números, sino en actos. La primera campanilla del día no marca las 6, ni las 4. Marca el momento en que los pensamientos deben aquietarse. En este mundo suspendido el tiempo no corre, respira. Mientras caminas hacia la sala principal, notas cómo las paredes están cubiertas de telas de colores, cada una bordada con símbolos tan precisos que parecen cosidos por el viento. El olor a piedra húmeda y aceite de lámpara te envuelve, y por un instante sientes que el monasterio entero está vivo, que sus paredes exhalan. Algunos monjes ya se sientan con las piernas cruzadas, los ojos apenas entreabiertos. El silencio no es vacío, sino una melodía casi invisible. Aquí el día empieza sin prisa, porque la prisa es una forma de ignorancia. Uno de los maestros dijo alguna vez, según cuentan, que el que corre detrás del sol termina perdiéndose en su sombra. Mientras observas, otro monje enciende un cuenco de mantequilla que chisporrotea con suavidad. La luz que produce no es brillante, es cálida, temblorosa, perfecta para los párpados cansados. En este lugar incluso el fuego parece tener sueño. Piensas que en tu vida moderna despertar antes del amanecer sería una tortura digna de pesadilla, pero aquí es un privilegio. Ellos creen que las primeras horas del día son una frontera entre el mundo de los sueños y la claridad, un espacio donde la mente aún no ha sido contaminada por el ruido del pensamiento. Una broma tibetana dice que los occidentales miden el tiempo con relojes, porque temen perderlo. Los monjes, en cambio, lo dejan pasar porque confían en volver a encontrarlo. Quizá por eso ninguno parece preocupado. No hay apuro, no hay tareas pendientes, solo el fluir lento de la rutina más disciplinada del planeta. Fuera,
Los primeros rayos del sol asoman tímidos entre las cumbres nevadas. No anuncian el inicio de la jornada, sino la confirmación de que el mundo sigue girando. Los monjes no se detienen, siguen entonando sus mantras. Sus voces se mezclan con el murmullo del viento que golpea las banderas de oración, y tú te sientes, por un momento, dentro del propio corazón del tiempo. Quizá no sobrevivirías a su horario, pero no porque sea duro, sino porque es demasiado tranquilo para un mundo que siempre corre. El gong que marca el tiempo suena como un trueno lento que atraviesa el valle. No tiene la intención de asustar a nadie, sino de recordarte que el tiempo, aquí, no es una línea. Es un círculo que vibra. El sonido se extiende por las montañas como si despertara a los dioses, y tú lo sientes rebotar en el pecho antes de desaparecer. El monasterio tibetano no usa relojes, pero cada uno de sus rincones parece saber exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. El gong es el único maestro del tiempo. Se dice que los monjes más experimentados pueden distinguir el tono de cada golpe y saber si anuncia la meditación, el estudio o la comida. No por ritmo o duración, sino por intención. Es una sinfonía de acero que reemplaza a los segundos. Caminas detrás de un grupo de jóvenes monjes que se mueven con la precisión de un reloj humano. Algunos llevan tazones de cobre, otros lámparas o cántaros. No hay órdenes ni voces de mando. Todo fluye como un río invisible. Uno golpea una campanita más pequeña. ¡Ding! Es la señal para que los rezos del amanecer terminen y empiece el primer silencio del día, ese en el que nadie habla, pero todos piensan lo mismo. Historiadores aún discuten si este sistema acústico nació por motivos prácticos o espirituales. Algunos afirman que en los monasterios más antiguos, los gongs reemplazaban a los relojes de arena que no funcionaban bien a grandes altitudes. Otros dicen que el sonido mismo era parte de la práctica, una vibración que debía entrenar la mente para reconocer los ciclos naturales. Tal vez sea ambas cosas a la vez, porque en el Tíbet todo lo útil acaba siendo también sagrado. El monje encargado del gong, un anciano de rostro tranquilo, se prepara con cuidado. Antes de golpear, se inclina ligeramente hacia el metal, como si le pidiera permiso. Luego, lo toca con un mazo envuelto en tela y el aire se curva. Te sorprende que un solo sonido pueda durar tanto tiempo. Se disuelve despacio y cuando crees que terminó, reaparece un eco nuevo, más profundo, casi como si el valle respondiera. Tú sonríes. Piensas que si en tu vida cotidiana cada reunión comenzara con un gong así, probablemente todos llegarían de mejor humor. Claro, también te imaginas el caos de hacerlo en una oficina. Por favor, recursos humanos, dejen de despertar al Himalaya, murmuras en tu mente. El gong no solo marca las horas, estructura la existencia. Cada golpe es una transición. Algunos monjes aseguran que quien aprenda a sentir el gong puede percibir el paso del tiempo incluso sin escucharlo. Se dice que los verdaderos maestros duermen con un oído despierto, atentos al eco que vibra entre los huesos. Te acercas a uno de los muros del monasterio y ves una pintura de La Rueda del Tiempo. Representa el universo entero girando sobre su propio eje, un recordatorio de que nada empieza ni termina realmente. El gong, ¿comprendes? No divide el día, lo repite. El aire se llena de humo de incienso, espeso y dulce. Algunos monjes encienden ramas secas de enebro, cuyo aroma se mezcla con el frío del amanecer. Las partículas de humo bailan en el aire, como si fueran los segundos de un reloj visible solo para los ojos lentos. Te das cuenta que el sonido del gong actúa como una brújula emocional. Cada toque tiene una textura distinta. El primero del día es grave y hondo, como la tierra. Los del mediodía son brillantes, metálicos, casi alegres. Y el último, al caer la noche, es suave y redondo, un recordatorio de que incluso el tiempo necesita dormir.
Una vez, un viajero occidental intentó cronometrar los toques con un reloj digital. Quería descifrar el sistema, entender cuántos minutos había entre cada uno. Al final, solo consiguió quedarse dormido. Los monjes lo encontraron a media mañana roncando al lado del gong. Desde entonces lo llaman, con humor, el que midió el sueño del gong. El día continúa. No hay horarios pegados en las paredes, ni campanas eléctricas. Todo depende del oído y de la costumbre. De pronto, otro monje más joven toca una pequeña campanita dorada y los ecos se superponen, y el monasterio entero parece respirar a través del sonido. El gong vuelve a resonar una última vez antes del desayuno. No sabes si han pasado 10 minutos o una hora. El tiempo se ha disuelto en vibraciones y tú te encuentras sonriendo sin razón aparente. Quizá es el efecto secundario del silencio compartido. En algún lugar, un grupo de monjes comienza a preparar el té de mantequilla. El metal del gong aún vibra en tus oídos, como si te recordara que cada sonido tiene su momento perfecto, incluso el del hambre. La montaña, envuelta en nubes, responde con un eco suave. Todo parece conectado: el aire, el sonido, los cuerpos en movimiento. Si el gong desapareciera, tal vez el día dejaría de existir. Y mientras piensas eso, comprendes el misterio de su horario. No miden el tiempo para controlarlo, sino para escucharlo. El olor del té de mantequilla llena el aire antes de que lo veas. Es denso, salado y tibio, una mezcla que desconcierta tu paladar moderno. Los monjes tibetanos lo llaman po cha, y para ellos no es solo bebida, es sustento, rito y pausa. Cuando el gong se apaga y el viento empieza a golpear las banderas del techo, sabes que ha llegado el momento del primer sorbo del día. En el comedor, la luz entra a ráfagas. No hay ventanas de vidrio, solo aberturas cubiertas con tela. El humo de las lámparas de manteca se mezcla con el vapor del té y el ambiente tiene un tono dorado, casi de otro siglo. Nadie habla. Los monjes se sientan en largas hileras de cojines, con la espalda recta y las manos sobre el regazo, esperando la señal para servir. Una gran tetera de metal ennegrecido circula de mano en mano. Contiene té negro fuerte, mantequilla de yak derretida y una pizca de sal. El sabor es extraño, pero confortante, como si el cuerpo lo reconociera antes que la mente. Desayuno con grasa y calma, piensas mientras intentas no poner cara de turista confundido. Historiadores aún discuten si esta peculiar bebida se originó por necesidad, un sustituto energético para resistir el frío extremo, o si tiene raíces más simbólicas, ligadas a la idea de equilibrio entre los elementos. Algunos textos antiguos mencionan que el té representa el agua, la mantequilla la tierra y el sal el fuego interior. Lo cierto es que en esta altura, sin él probablemente no durarías una semana. Un joven monje se te acerca y te ofrece una taza. La sostiene con ambas manos en señal de respeto. El cuenco está tibio, y mientras lo tomas, te das cuenta de que aquí nadie bebe por placer, sino por gratitud. Cada sorbo se acompaña de un breve silencio interior, casi una micromeditación. Una broma recorre tu mente. Si los tibetanos abrieran una cadena de cafeterías, las colas serían eternas, pero todos saldrían en paz. Imaginas el menú: pocha clásico, mantequilla doble zen, té contemplativo. Suena lento, pero delicioso. Los monjes no desayunan como tú. No hay tostadas, ni fruta, ni el inevitable café apurado. Solo el té y a veces una porción pequeña de zampa, una harina de cebada tostada que mezclan directamente en la taza. Se convierte en una especie de papilla que huele a cereal y humo. Cada cucharada tiene el mismo peso que una conversación. El ritual dura poco más de media hora, aunque nadie lo cuenta. Después, las tazas se limpian con un trapo de lino, sin agua. La mantequilla actúa como sello, protege la cerámica, impide que el frío la agriete. Un detalle práctico que también parece filosófico. El silencio del comedor es tan absoluto que puedes oír cómo el viento se cuela por las rendijas. De pronto un monje carraspea suavemente.
Es la única señal de que el descanso termina. Se levantan en orden como si los moviera una cuerda invisible. Nadie se despide porque en el monasterio no se va a ningún sitio, solo se cambia de actividad. El aire afuera es cortante, el cielo más azul de lo que creías posible. Las montañas se alzan con esa mezcla de amenaza y paz que solo tienen los lugares demasiado antiguos para preocuparse por ti. Y tú, con el estómago tibio y la lengua cubierta de mantequilla, te sientes parte de un ritmo que no entiendes, pero te calma. Dicen que los monjes tibetanos miden su jornada en respiraciones, no en horas. Una respiración larga equivale a un paso del sol. 2000 respiraciones hacen un día completo. Nadie lo anota, pero todos lo saben. Caminas hacia el patio donde algunos barren el suelo de piedra. Otros se detienen frente a pequeñas ruedas de oración y las giran lentamente, murmurando palabras antiguas. El olor del té aún flota entre ellos. Es como si el monasterio entero estuviera exhalando su desayuno. Un monje viejo, de rostro arrugado como un mapa, se ríe al verte observar. El té enseña paciencia, dice con voz casi inaudible. Si lo bebes rápido, quema. Si esperas, sabe a casa. Luego sigue su camino, arrastrando las sandalias sobre las losas. Te quedas mirando su figura hasta que desaparece detrás de una columna. La mañana apenas comienza, pero el tiempo ya se siente completo. Has estado despierto solo un par de horas, y sin embargo tu cuerpo parece haber vivido un día entero. El gong resonará dentro de poco, anunciando el inicio de la meditación matutina. Pero por ahora, el eco del té sigue vivo en tu boca, como si fuera una promesa silenciosa de calor en medio del aire más frío del mundo. Y mientras el sol se asoma timanino sobre las cumbres, entiendes que en este lugar, incluso el desayuno, tiene alma. La campana resuena otra vez, pero esta vez no para anunciar el té ni el trabajo. Su sonido es más profundo, más lento. Es la llamada a la meditación del alba. Afuera, las montañas todavía guardan la sombra de la noche y un viento helado entra por las rendijas del templo, haciendo temblar las lámparas de manteca. No importa, nadie se mueve. Te sientas junto a los monjes en el gran salón, una estancia rectangular con el techo tan bajo que parece obligarte a inclinar la cabeza, como si la humildad fuese arquitectónica. El suelo está cubierto de alfombras gastadas, y el aire huele a madera, a aceite y a siglos. Frente a ti, una estatua dorada de Buda parece brillar con luz propia. No hay distracción posible, solo el sonido del viento y el peso del silencio. Un monje golpea suavemente un tambor. Es el primer compás de la meditación colectiva. Todos cierran los ojos. Tú haces lo mismo, aunque lo tuyo es más imitación que iluminación. El gong del amanecer ha pasado. Ahora el tiempo se mide por la respiración. Inspiras, el aire frío arde en tus pulmones. Exhalas, y el mundo se expande un poco más. Nadie marca cuándo empieza o termina la sesión. Solo se detendrá cuando el cuerpo de todos, como un solo ser, haya encontrado quietud. Historiadores aún discuten si esta práctica del amanecer tiene raíces puramente budistas o si es una adaptación de rituales más antiguos, de las religiones prebudistas del Tíbet conocidas como Bon. Algunos textos antiguos mencionan que los monjes bonpos ya meditaban al amanecer para amarrar el alma al cuerpo antes de iniciar la jornada. Otros aseguran que los primeros monasterios budistas en la región adoptaron la costumbre como una forma de sincronizar la mente con el frío, que aquí es tan constante como el karma. Poco a poco, el murmullo de los mantras comienza. No es un canto afinado ni un rezo de misa, es un ronroneo colectivo, una vibración que parece salir de la tierra. Las voces se entrelazan repitiendo las mismas sílabas sin cesar. No sabes qué dicen, pero algo en ellas te hace sentir como si el tiempo se derritiera. A ratos tu mente se escapa. Piensas en cosas absurdas, si el té de mantequilla tendrá refil, si alguno de ellos también se distrajo pensando en yaquitos o en Netflix. Te ríes por dentro,
y de inmediato sientes que tu risa, aunque silenciosa, vibra con el mantra. Nadie se molesta. Aquí, incluso la distracción forma parte de la práctica. El maestro de meditación pasa entre las filas, caminando sin ruido. No da órdenes, no corrige posturas, solo sostiene un pequeño bastón de madera. No es para golpear, como algunos imaginan, sino para tocar el suelo cerca del distraído y recordarle, vuelve. Si el bastón suena a tu lado, sabes que te has ido muy lejos. El aire se vuelve más denso. Ya no sientes los pies. Ni siquiera sabes si tus ojos están abiertos o cerrados. La luz se filtra por las grietas del techo, transformando el polvo suspendido en columnas de oro. El sonido de los mantras y el viento se mezclan hasta ser uno solo. En este punto, el tiempo deja de ser una línea y se convierte en una respiración continua. Podrías jurar que el sol se ha detenido sobre las montañas. Y de hecho, si alguien te preguntara cuánto llevas sentado, no sabrías responder. 10 minutos, 1 hora, una eternidad. Todo parece lo mismo. Uno de los monjes jóvenes abre los ojos, y tú también lo haces. El salón entero vibra con la última sílaba del canto, un eco que se extingue tan lentamente que parece no querer morir. La sensación que queda es extraña, ligereza, como si hubieras dormido y despertado al mismo tiempo. En silencio todos se levantan, nadie aplaude, nadie agradece, solo se respiran uno al otro. Es el momento más humano del día. Una teoría curiosa dice que los monjes tibetanos desarrollaron esta rutina no solo para buscar la iluminación, sino para sobrevivir al aislamiento. A 4.000 metros de altura, donde el frío puede congelar el pensamiento, aprender a calmar la mente era una estrategia tanto espiritual como fisiológica. Los científicos modernos que los han estudiado afirman que durante estas meditaciones profundas, la temperatura corporal de los monjes aumenta ligeramente, como si el cuerpo aprendiera a encender su propio fuego. ¿Te imaginas esa habilidad aplicada en tu vida diaria? No más cobijas, no más calefactores, solo cerrar los ojos y calentar la mente hasta hervir el café con el pensamiento. Sería rentable, sin duda. Pero más allá de la broma, lo que sientes es una serenidad tan concreta que te cuesta pensar que solo se trate de respiración. Cuando el maestro abre los ojos y asiente, comprendes que el día puede empezar. El gong del amanecer se ha convertido en el eco del alma. Y cuando sales del templo, el cielo ya no es azul. Es dorado. Las banderas de oración ondean con fuerza, llevando las últimas sílabas del mantra hacia los valles. El viento, como si también hubiera meditado, sopla sin prisa. El tiempo aquí no se acelera, ni se detiene. Solo respira contigo. El gong vuelve a sonar, más liviano esta vez, como una brisa de metal. Es la señal de que ha llegado el momento de las tareas. En el monasterio tibetano, nadie se queda quieto mucho tiempo. Incluso la quietud tiene su movimiento. Afuera, los rayos del sol ya tocan las terrazas y los muros de piedra, y el aire adquiere un brillo dorado. Los monjes se dispersan en silencio, cada uno rumbo a un rincón del templo. Tú lo sigues, curioso, hasta descubrir uno de los rituales más humildes y sin embargo más sagrados de la jornada: barrer. Un joven monje te ofrece una escoba hecha de ramitas secas. No dice nada, pero su mirada lo explica todo. Aquí, barrer no es limpiar el polvo, es limpiar el pensamiento. Cada movimiento de la escoba tiene un ritmo medido, un sonido constante, como si fuera una respiración que conecta el cuerpo con el suelo. Te unes al grupo. El suelo es de piedra, irregular, y el polvo parece multiplicarse con cada barrido, pero nadie se queja. Dicen que el trabajo más simple es el más cercano a la iluminación, aunque tú empiezas a sospechar que lo dicen para convencer a los novatos. Aún así, hay algo hipnótico en ver cómo todos barren con la misma cadencia, inclinando apenas la espalda, sin apuro.
El sol sube lentamente, y las sombras de las escobas dibujan líneas que parecen relojes de arena gigantes. Historiadores aún discuten si esta práctica proviene directamente de los primeros monasterios budistas o si fue una adaptación tibetana. En algunas regiones, barrer los patios tenía también un sentido simbólico. Se decía que el polvo representaba las ilusiones del mundo y cada vez que un monje lo apartaba, despejaba un poco su mente. En otras versiones, el acto surgió por una necesidad muy concreta: evitar que los insectos y las serpientes se escondieran en las grietas del suelo. Espiritualidad y supervivencia, siempre entrelazadas. Un monje anciano, de rostro curtido y sonrisa casi invisible, murmura algo en tibetano mientras barre. Luego, al verte esforzarte torpemente, comenta en voz baja: «El polvo siempre vuelve, pero nosotros también». Y sigue moviendo la escoba con una serenidad que desarma. La frase te da vueltas en la cabeza. Tal vez tenga razón. Quizás la vida sea eso: barrer el mismo suelo una y otra vez, y encontrar en cada repetición una nueva forma de calma. Mientras el sol ilumina los muros del monasterio, notas cómo el ambiente cambia. Lo que al principio parecía rutina, ahora se siente como música. Cada escoba produce un sonido distinto. Unas rozan, otras golpean, algunas silban al tocar el suelo. Es un concierto silencioso, una coreografía de polvo y paciencia. Una broma te asalta. Si los monjes tibetanos abrieran una escuela de limpieza espiritual, los occidentales pagarían fortunas por aprender barrido consciente nivel avanzado, con diploma y todo. Pero aquí nadie busca certificaciones, buscan presencia. A lo lejos, un grupo de monjes limpia las lámparas de manteca. Es una tarea delicada. Retiran el hollín con pequeños paños de lino y rellenan los cuencos con nueva mantequilla. El olor es fuerte, mezcla de grasa y fuego, pero reconfortante. Cada lámpara que vuelve a brillar representa, dicen, un pensamiento que ha vuelto a su centro. Un monje joven se detiene frente a una estatua cubierta de polvo. No la limpia con rapidez. La observa, la saluda con un gesto leve y solo entonces pasa el trapo por su rostro dorado. Tú haces lo mismo, y por un instante el gesto cotidiano se vuelve a solemne. Te das cuenta que en el monasterio no existen las tareas menores. Todo tiene el mismo peso. Barrer, meditar, servir té, estudiar, son piezas del mismo reloj invisible. Un reloj que no marca horas, sino estados del alma. El aire se vuelve más cálido. El sonido del viento se mezcla con el roce de las escobas. Los monjes terminan su labor sin aplausos, sin palabras, sin mirar el resultado. No buscan dejar el suelo impecable, sino el espíritu liviano. Una corriente de aire levanta el polvo en espirales doradas, y por un momento todo parece suspendido. Las partículas flotan como si fueran estrellas en miniatura. El sol las atraviesa, y el patio entero brilla. Un monje se ríe suavemente. «¿Ves?», dice en voz baja. «Incluso el polvo quiere orar». Y tú sonríes, porque entiendes que nada aquí está fuera del rito, ni siquiera lo que el viento trae de vuelta. Cuando el gong vuelve a sonar, las escobas se apoyan en la pared. Nadie las guarda, porque el polvo siempre regresa. Pero eso no importa. El próximo amanecer traerá otra oportunidad para barrer la mente. Y mientras sigues el sonido que llama al siguiente momento del día, piensas que quizás la iluminación no sea una luz repentina, sino un suelo limpio en donde uno pueda sentarse sin miedo a ensuciarse otra vez. El sonido del gong se disuelve en el aire tibio del mediodía, y el silencio vuelve a ser el dueño del monasterio. Las tareas se detienen, los monjes regresan a la gran sala, y un murmullo bajo, casi un ronroneo colectivo, comienza a flotar entre las columnas de madera. Es la hora de los mantras. No hay relojes, pero todos lo saben. El viento se ha vuelto más suave y la luz cae sobre los tapices como una bendición dorada.
Los monjes se sientan en largas filas, cada uno con un rosario de cuentas de madera en la mano. Las cuentas se deslizan entre los dedos con una lentitud hipnótica, una por cada recitación, una por cada respiración. Es un tic-tac sin reloj. Te unes a ellos. El aire vibra con el sonido de las voces. El mantra principal es Om Mani Padme Hum, que podría traducirse como la joya del loto en el corazón. Se repite miles de veces al día, como si cada sílaba fuera una gota de agua cayendo sobre una piedra hasta pulirla. Los monjes no buscan entender, sino sentir. Cada repetición es un recordatorio. La mente vuelve, el corazón se aquieta. Historiadores aún discuten si este tipo de práctica vocal nació como una forma de mantener la atención durante las largas jornadas o si tiene raíces más antiguas, en los cantos chamánicos de las montañas. Algunos textos del siglo VIII mencionan que el sonido mismo del mantra tiene poder curativo, no por magia, sino porque reorganiza la respiración, el pulso, incluso la temperatura corporal. Los estudios modernos sobre monjes tibetanos parecen confirmarlo. Al recitar ciertos mantras, su ritmo cardíaco se vuelve tan constante que parece el metrónomo del mundo. Tú intentas seguir el canto. Al principio tu voz suena torpe, como una gota fuera de compás, pero poco a poco te dejas arrastrar por el sonido colectivo. No hay líder, no hay director. La armonía surge sola. En ese mar de voces, tu pensamiento cotidiano, las notificaciones, los pendientes, los debería, se disuelve como el humo del incienso. Un monje anciano, sentado junto a ti, murmura sin abrir los ojos. El mantra no se repite para convencer a los dioses, se repite para que te convenzas tú. Tú asientes, aunque él no puede verlo, lo entiendes. No es rezar, es recordarte quién eras antes del ruido. De pronto, un tambor pequeño suena 3 veces. El ritmo cambia. Los monjes comienzan a alternar el canto con un golpe seco en el suelo. Om Mani Padme Hum. Tum. El eco resuena en las paredes y rebota en tu pecho. El monasterio entero parece respirar al mismo tiempo. Hay algo profundamente físico en este momento. Puedes sentir la vibración en los huesos, como si el cuerpo se volviera instrumento. Algunos dicen que el sonido del mantra es el corazón del universo latiendo. Otros más escépticos creen que es solo una manera efectiva de sincronizar un grupo humano. Pero ambos coinciden en algo. El efecto es el mismo. Paz. Una sonrisa se te escapa cuando piensas que en lo fondo, esto no es muy distinto a esas sesiones modernas de meditación guiada con música binaural, solo que aquí los altavoces son humanos y llevan túnicas color azafrán. El aire dentro del templo empieza a calentarse. Los rayos del sol entran por las rendijas y se mezclan con el polvo dorado. Cada partícula parece moverse al ritmo del mantra. La escena tiene algo de hipnosis antigua, algo de sueño despierto. Uno de los monjes más jóvenes parece perder la concentración y se queda en silencio. Su rosario se detiene. El maestro, sin abrir los ojos, dice en voz baja: «No cuentes las cuentas. Escucha su silencio». La frase flota entre los rezos, y por un instante, todo se detiene. Luego, el mantra continúa, más profundo, más lento, más unido. Pasan minutos, quizás horas, nadie lo sabe. Las voces suben y bajan como olas, y cuando el último hum se apaga, no hay aplauso, ni gesto de cierre, solo un vacío perfecto. La mente queda suspendida, como si hubiera olvidado qué era pensar.
Uno de los monjes se levanta y camina hacia una rueda de oración enorme colocada en el rincón del salón. La hace girar con suavidad, y el sonido del metal girando prolonga el mantra de otro modo. Dicen que cada vuelta equivale a miles de recitaciones. Eficiencia espiritual, podrías bromear, si no fuera tan hermoso. El gong suena una vez más, breve, apenas un suspiro de bronce. Es la señal de que el mediodía ha llegado. Las voces se apagan, los rosarios se guardan, y el silencio vuelve a llenar el espacio, tan denso que casi podrías tocarlo. Sales al patio, y el viento frío golpea tu rostro. Las banderas de oración siguen danzando. Cada una lleva escrita una plegaria. Y al ondear, la plegaria se libera. Ninguna queda quieta. Ninguna se repite igual. Tal vez el universo también funcione así, repitiéndose sin repetirse. Respiras hondo. El aire huele a incienso y a mantequilla. Sientes que has vivido algo que el reloj no podría medir. Y aunque sabes que el siguiente gong anunciará la comida, por ahora, todo lo que quieres hacer es quedarte aquí, mirando cómo el viento reza por ti. El gong del mediodía resuena con un tono distinto, más redondo, casi amable. No es un llamado al deber, sino a la pausa. Es hora del almuerzo, aunque el sol apenas ha alcanzado su punto más alto. En el monasterio tibetano, las comidas se hacen temprano, porque después de mediodía, el cuerpo debe reposar. Comer al caer el sol se considera una distracción del espíritu, una forma de alimentar el deseo cuando ya debería dormirse. Los monjes caminan en silencio hacia el refectorio, esa gran sala donde ya habías probado el té de mantequilla por la mañana. Las sombras del techo se alargan, y el olor del humo de las lámparas se mezclan con un nuevo aroma, cebada tostada y sopa caliente. El aire vibra con el crepitar de las ollas y un murmullo leve de oraciones se cuela entre los vapores. Te sientas junto a ellos, sobre el mismo cojín de antes. Nadie ha cambiado de lugar. Frente a cada uno hay un pequeño cuenco y una cuchara de madera. Un monje joven pasa llenando los recipientes con una sopa espesa, hecha de cebada, verduras de raíz y un poco de manteca. Es simple, pero huele a casa, incluso si tu casa está a miles de kilómetros. Antes de comer, todos inclinan la cabeza y pronuncian un mantra corto, una especie de agradecimiento. No piden más comida, ni bendiciones, ni milagros. Solo agradecen que haya alimento suficiente y que el cuerpo siga dispuesto a sostener la mente. Luego, el silencio. El primer sorbo te calienta desde dentro. La sopa no tiene especias, apenas sal, pero cada cucharada es perfecta. Nadie habla, aunque se escuchen sonidos suaves. El choque de las cucharas, el sorbo contenido, el roce de las túnicas al moverse. Todo es parte del mismo ritmo que el gong marca, aunque ahora el metal se ha vuelto carne. Historiadores aún discuten por qué los monjes tibetanos mantienen el ayuno vespertino con tanta disciplina. Algunos sostienen que se trata de una tradición heredada del budismo templano, cuando los monjes mendicantes comían solo una vez al día. Otros creen que en regiones frías como el Tíbet, hacerlo evitaba problemas de digestión durante la noche. Pero muchos maestros afirman que la verdadera razón es simbólica. Al renunciar a la cena, se recuerda que el cuerpo no manda. Un monje anciano, sentado frente a ti, te sonríe mientras toma su sopa con calma. Su rostro tiene arrugas que parecen rutas de montaña. Entre cucharada y cucharada, murmura. El hambre enseña lo que la abundancia olvida. Piensas en eso mientras observas la línea de monjes comiendo en silencio. Ninguno parece tener prisa, ni parece sufrir. Es como si cada bocado fuera una meditación en movimiento. El cuerpo se alimenta, sí, pero sin perder la quietud. A mitad del almuerzo, una pequeña broma se escapa de tu mente. Si alguna vez un monje abriera un restaurante, el lema sería: cerramos al mediodía para iluminar el estómago con moderación.
Imaginas un menú de sopas y té, con la advertencia de no se aceptan conversaciones ni relojes. Sería el restaurante más tranquilo del planeta. Cuando las tazas quedan vacías, nadie se levanta. No hay platos que lavar ni sobremesas. Solo un silencio que se asienta como polvo sobre las cabezas inclinadas. Uno de los monjes enciende una ramita de enebro y la deja arder lentamente en el centro de la sala. El humo sube en espirales y todos lo observan como si fuera una oración visible. El olor del enebro se mezcla con el del caldo. Es una combinación imposible y, sin embargo, perfecta. Dicen que el humo purifica la energía del lugar, pero también sirve para alejar los insectos. En el Tíbet, lo práctico y lo sagrado siempre viajan juntos. El gong suena otra vez, ahora apenas un suspiro, metálico. Señala el fin del almuerzo. Nadie se apresura. Los monjes dejan los cuencos donde están y uno por uno se levantan. No hay despedidas ni conversación. El silencio se mantiene, pero es un silencio lleno, satisfecho. Afuera el sol golpea con fuerza las paredes de piedra y el aire vibra con calor seco. La montaña parece adormida. Algunos monjes caminan hacia los talleres, otros hacia el patio donde se estudian los textos sagrados. La vida continúa, pero el ritmo no cambia. No hay horas perdidas ni tiempo ganado. Solo instantes que respiran. Mientras sales del comedor, un monje joven te dice con una sonrisa tranquila: si comes temprano, el cuerpo sueña ligero. Y piensas que quizás eso sea el secreto de su calma, vivir con el estómago lleno, pero sin peso. El viento sopla otra vez, moviendo las banderas de oración. El sonido del gong aún flota en el aire, recordándote que incluso el hambre puede ser parte del horario sagrado. El sol ha alcanzado su punto más alto, pero en el monasterio tibetano nadie corre a refugiarse del calor. Aquí, la tarde es el momento del trabajo invisible, ese que no busca reconocimiento ni ruido. Tras el almuerzo, los monjes se dispersan en silencio, cada uno hacia una tarea distinta. Algunos reparan las paredes del templo, otros pulen las lámparas de manteca, limpian las canaletas, cuidan los animales o preparan pigmentos para las pinturas sagradas. Nadie necesita que alguien les diga qué hacer. La costumbre se ha convertido en una brújula interior. Caminas por los pasillos estrechos, donde el aire huele a madera envejecida y resina. Desde una ventana ves a un grupo de monjes trabajando en el techo, colocando piedras planas que el viento ha movido durante el invierno. Sus movimientos son lentos, casi ceremoniales. Cada piedra se acomoda con cuidado, como si fuera parte de un altar. Te acercas a otro grupo que talla símbolos en tablas de madera. Son mantras escritos en tibetano antiguo, letras curvas y elegantes que parecen fluir como agua. Uno de ellos te explica, sin detenerse, que cada letra debe tallarse con respiración consciente. Inspirar al marcar la línea, exhalar al terminarla. Si respiras mal, la letra se tuerce, dice, y tú sonríes pensando en lo diferente que sería el mundo si todos los oficios exigieran ese nivel de atención. Historiadores aún discuten si este sistema de trabajo meditado surgió como una adaptación del ideal budista del karma yoga o si tiene raíces más antiguas en las comunidades agrícolas del Tíbet. Lo cierto es que, aquí, trabajar no es producir, es mantener el equilibrio del mundo. Un muro mal reparado o una lámpara apagada no son simples descuidos, son pequeñas grietas en la armonía universal. Te detienes a observar a un monje que pule una campana. Usa un paño impregnado de ceniza y mantequilla. El brillo aparece poco a poco, no porque él lo busque, sino porque el movimiento lo revela. Cuando el metal finalmente resplandece,
El monje no sonríe ni celebra, simplemente pasa a la siguiente campana. Te das cuenta de que la satisfacción en este lugar no viene del resultado, sino del proceso. El sonido de los martillos de madera resuena en el valle. Toc, toc, toc. Cada golpe parece tener su propio ritmo, y sin embargo, todos se entrelazan en una melodía discreta. El monasterio entero vibra como un instrumento afinado por la rutina. Un monje anciano pasa a tu lado, cargando un cesto de herramientas. Sus manos están cubiertas de polvo blanco, pero su rostro tiene la serenidad de quien acaba de salir de una oración. Te dice con voz rouca: cuando el cuerpo trabaja, la mente descansa. Es una frase simple, pero suena como una lección. Piensas en la vida moderna, en los correos, las notificaciones, los relojes que no callan. Aquí, en cambio, el trabajo es lento, y justamente por eso es eterno. En una de las esquinas del patio, dos monjes más jóvenes fabrican pigmentos para las pinturas murales. Muelen minerales de colores, lapislázuli, cinnabar, ocre, con piedras planas. Cada golpe libera un polvillo brillante que se mezcla con agua y aceite. El olor es intenso, mineral. Les preguntas cuánto tardan en hacer un solo color, y uno de ellos te responde con una sonrisa. Depende de cuántos pensamientos queden en la cabeza. El polvo azul se levanta en el aire y flota, como si el cielo se hubiera fragmentado. Por un momento todo parece suspendido en esa calma sin reloj. La tarde avanza. Nadie lleva prisa. Un grupo de monjes te invita a ayudarlos a reparar una viga del techo interior. La madera está astillada y hay que colocarle una cuña nueva. Mientras trabajas, notas que ellos se mueven sin hablar, pero con una coordinación casi perfecta, como si compartieran un mismo pensamiento. Cuando la pieza encaja, uno de ellos da un pequeño golpe con el martillo y asiente. No hay más que decir. Historiadores modernos han llamado a esta actitud meditación manual, un estado en el que las manos piensan y la mente se vuelve un observador silencioso. Algunos psicólogos incluso la comparan con el estado de flujo del que hablan los artistas contemporáneos. Pero los monjes no necesitan nombres para lo que hacen, solo necesitan el sonido constante de su propia respiración y el contacto del material bajo los dedos. El viento entra por las rendijas del techo y mueve las cintas de colores que penden de las vigas. Cada una representa un deseo liberado al aire: salud, compasión, equilibrio. Te preguntas cuántos siglos habrán pasado desde que alguien escribió el primero y si el viento aún recuerda los nombres. De pronto, el gong vuelve a sonar, lejano, resonando desde el corazón del monasterio. Es una nota grave que tiembla en las piedras. Los monjes detienen su trabajo. No es que el sonido los interrumpa, es que el sonido completa lo que estaban haciendo. Dejan las herramientas, limpian el polvo de sus manos y hacen una breve reverencia antes de marcharse. El trabajo invisible ha terminado por hoy. Las paredes, las lámparas, las tablas y las campanas quedan en silencio, pero tú sabes que el eco de sus manos seguirá vibrando mucho después. Mientras los sigues por el pasillo, piensas que tal vez eso sea el verdadero sentido de la paciencia tibetana: construir sin esperar, limpiar sin terminar, servir sin contarlo. Y cuando el sol comienza a bajar, el polvo dorado de la tarde se mezcla con el olor a incienso, como si el monasterio exhalara gratitud. El aire de la tarde es más fresco ahora.
La luz ha perdido su filo dorado y se ha vuelto azulada, como si el día respirara más despacio. Después del trabajo físico, el monasterio tibetano entra en su fase más silenciosa, el estudio. No hay campana que lo anuncie. Los monjes simplemente lo saben. La calma del cuerpo abre espacio para el pensamiento. Entras con ellos a una sala larga, iluminada solo por lámparas de manteca y pequeños orificios en el techo. Las paredes están cubiertas de estantes de madera donde descansan cientos de volúmenes envueltos en telas de colores. No son libros encuadernados como los que conoces, sino rectángulos de papel plegado, atados con cintas y protegidos por 2 tablillas. Cada paquete guarda fragmentos de los Tangyur o Tengyur, los textos sagrados del budismo tibetano. El olor a papel antiguo y aceite quemado se mezclan en el aire como un perfume solemne. Te sientas junto a un grupo de jóvenes monjes. Abren sus textos con cuidado como quien destapa un secreto. Algunos leen en voz baja, otros trazan caracteres sobre arena fina para practicar la caligrafía. El sonido es mínimo. El roce del papel, el crepitar de una lámpara, un murmullo de sílabas que parecen olas rompiendo en cámara lenta. Historiadores aún discuten si este sistema de estudio diario surgió como disciplina monástica o como una necesidad de transmisión oral. En los primeros monasterios tibetanos, muchos monjes no sabían leer, aprendían los textos de memoria, repitiéndolos en grupo hasta que cada palabra quedaba grabada en la mente colectiva. Con el tiempo, la lectura sustituyó a la recitación, pero el ritmo siguió siendo el mismo, pausado, casi hipnótico. A tu lado, un monje joven repite un verso con la cadencia de quien camina descalzo. Toda sabiduría se encuentra en la pausa entre 2 pensamientos. Traduce en voz baja. La frase flota un instante y tú sientes que resume toda la tarde. El estudio no se interrumpe por distracciones. No hay timbre ni clase siguiente. Algunos monjes revisan pergaminos antiguos. Otros copian pasajes en papel hecho a mano. Un anciano encarga la corrección de un texto. Sostiene una pluma de bambú tan fina que parece un cabello. Y cada trazo respira. No escribe para enseñar, sino para mantener viva una conversación con los siglos. Te llama la atención un detalle. Nadie parece competir por entender más rápido o leer más. Aquí, la sabiduría no es una carrera, es una compañía. Los monjes se ayudan, intercambian miradas, corrigen con gestos. De vez en cuando, uno sonríe al descubrir un pasaje familiar, como quien se reencuentra con un amigo antiguo. Hay un momento en que el silencio es tan profundo que escuchas el batir de las banderas de oración en el exterior. Las agita como si quisiera leerlas también. El sol se ha ocultado tras una nube y el interior del templo adquiere un tono dorado apagado, como de un sueño que no quiere terminar. Un monje anciano rompe el silencio con una anécdota que suena más a susurro que a historia. Hace muchos años, uno de nuestros hermanos olvidó un texto bajo la lluvia. El papel se borró casi por completo. Pasó meses reescribiéndolo de memoria y cuando terminó, descubrió que era distinto, pero más claro. Tal vez eso sea lo que hace el olvido, limpiar el exceso. Te ríes con suavidad. O tal vez solo necesitaba un pretexto para no barrer, piensas, y el anciano te lanza una mirada cómplice como si te hubiera leído la mente. El tiempo se diluye. Nadie mira hacia afuera para saber cuánto falta. Los monjes estudian hasta que la luz natural desaparece y entonces, uno por uno, van apagando las lámparas, dejando solo la del maestro encendida. Esa última llama es como una promesa de continuidad. Aunque la oscuridad llegue, el conocimiento no se apaga. Historiadores y viajeros que visitaron el Tíbet en el siglo XIX describían estas escenas con asombro.
Algunos aseguraban que los monjes podían pasar días sin moverse, leyendo o recitando, como si estuvieran suspendidos fuera del tiempo. Otros pensaban que exageraban. Pero después de estar aquí, tú sabes que no lo hacían. El tiempo en esta sala tiene otro pulso. Cuando el maestro cierra el último volumen, lo envuelve con tela roja y hace una reverencia. Nadie aplaude, nadie agradece. El conocimiento no es un espectáculo, es una forma de silencio compartido. Al salir al patio, la brisa nocturna te recibe con olor a tierra fría. Las montañas, ahora negras contra el cielo azul oscuro, parecen vigilantes. Desde algún lugar suena el bajo zumbido de un cuerno tibetano, señal de que la tarde ha concluido. Los monjes caminan hacia el templo principal y tú los sigues, con la sensación de que has asistido a una lección sin palabras. Comprendes que, aquí, el estudio no busca respuestas, sino preguntas que te hagan más lento, más atento. Y mientras la noche empieza a caer sobre el monasterio, piensas que el saber también puede ser una forma de descanso. El sol ya se ha escondido detrás de las cumbres nevadas y el aire de la montaña comienza a enfriarse de nuevo. Es la hora en que el monasterio tibetano cambia de ritmo. El trabajo cesa, el estudio se guarda y el silencio se prepara para escuchar música. No cualquier música, claro, sino la de los instrumentos de viento, aquellos que parecen hablar con los dioses. Caminas hacia el patio principal, guiado por un sonido grave, casi animal. Al principio no sabes de dónde proviene, luego lo ves. Una hilera de monjes sostiene cuernos tibetanos enormes, los Dungchen, hechos de metal y decorados con grabados de dragones. Miden más de 3 metros y descansan sobre el suelo, apuntando hacia el valle como si fueran trompetas para llamar a las montañas. El sonido que emiten es tan profundo que no parece humano. Vibra en la piedra, en el pecho, en el aire. Historiadores aún discuten si estos instrumentos surgieron como herramientas rituales o como una manera práctica de comunicarse entre monasterios lejanos. Algunos creen que los cuernos tibetanos se usaban originalmente para avisar a los pastores del inicio de las plegarias colectivas, mientras que otros los vinculan con las antiguas trompas de guerra de Asia Central. Sea cual sea el origen, hoy su propósito es más espiritual: recordarle al mundo que todavía hay alguien orando en su nombre. El primer toque del Dungchen no es una melodía, sino un rugido pausado que se extiende por el valle. El viento frío lo arrastra y lo mezcla con el aullido de los perros lejanos. Te sorprende cómo un solo sonido puede contener tanto silencio dentro. Los monjes permanecen inmóviles, con las mejillas infladas, soplando con fuerza sostenida. No buscan armonía, buscan resonancia. Luego se unen otros instrumentos, caracolas blancas que emiten tonos agudos, tambores recubiertos con piel de gabra, pequeños címbalos que tintinean como gotas de agua. La mezcla es hipnótica, no hay partitura, pero cada golpe, cada nota, cae en su lugar, como si el viento mismo llevara la batuta. El cielo se tiñe de un violeta profundo y las banderas de oración ondean con violencia. El sonido del viento y el de los instrumentos se confunden. Es imposible saber cuál empezó primero. Te das cuenta de que no estás escuchando una melodía, sino el eco del propio paisaje. Un monje anciano se te acerca entre los toques de cuerno y te dice con voz ronca, casi perdida en el ruido: la montaña tiene su pulso, pero necesita que alguien se lo recuerde. Entonces lo entiendes. La música no busca entretener. Es una conversación entre el hombre y la naturaleza, una correspondencia sagrada. Los monjes no tocan para el cielo, tocan con él. Una broma flota en tu mente. Si esta orquesta tocara en la ciudad, los vecinos llamarían a la policía antes de la segunda nota.
Pero aquí, el eco es el único público, y a nadie le molesta. Los cuernos cesan de golpe, y el silencio posterior es tan inmenso que parece físico. Incluso los pájaros han dejado de cantar. Los monjes permanecen quietos, sosteniendo los instrumentos como si fueran reliquias. En ese silencio, escuchas un leve repique metálico. Un monje golpea suavemente un cuenco tibetano. Su tono es claro, puro, como una gota cayendo en agua quieta. Cada sonido del cuenco se alarga durante largos segundos antes de morir, y los demás monjes cierran los ojos. El sonido recorre el aire, rebota en los muros, y por un instante el tiempo se estira. Te preguntas si ellos también sienten lo mismo que tú, esa mezcla de melancolía y calma que solo produce lo efímero. Historiadores musicales modernos afirman que estas prácticas sonoras no buscan la belleza estética, sino provocar estados mentales específicos. Los armónicos de los cuernos y los cuencos vibran en frecuencias que, según estudios, pueden alterar el ritmo cerebral, pero los monjes no necesitan justificarlo con ciencia. Para ellos, el sonido es una forma de plegaria. La ceremonia se repite cada tarde, justo cuando la luz empieza a morir. Algunos días, el viento apaga las lámparas antes de tiempo, y los monjes tocan casi a oscuras. Dicen que el sonido viaja más lejos cuando la noche lo escucha en silencio. Mientras las últimas notas se desvanecen, el cielo se vuelve negro, tachado de estrellas. El aire huele a humo y a cobre. Uno de los monjes más jóvenes recoge su cuerno y lo guarda dentro del templo. Al hacerlo, murmura algo que te parece una despedida. Mañana volveremos a despertar a las montañas. Caminas de regreso junto a ellos. Nadie habla. El eco de los instrumentos sigue flotando, como si el valle tardara en entender que la música ha terminado. Y mientras subes los escalones hacia la sala interior, sientes que ese sonido grave, casi terrestre, ha quedado atrapado en tu pecho, latiendo al mismo ritmo que el corazón del Tíbet. El sonido de los cuernos se desvanece, y en su lugar llega el murmullo del crepúsculo. El aire se enfría de golpe, trayendo consigo un aroma a humo, enebro y mantequilla derretida. En el monasterio tibetano, el ocaso no es solo el final del día, es una ceremonia completa. Todo lo que la luz toca se convierte en un altar. Los monjes salen al patio principal, donde las sombras se alargan como plegarias extendidas. Llevan lámparas pequeñas, protegidas del viento con capuchas de cobre. Las colocan sobre el suelo, en largas hileras frente a la estatua dorada del Buda. Una a una, las encienden. El resplandor tembloroso parece despertar las piedras, que devuelven destellos dorados. El sol, apenas visible entre los picos nevados, derrama su última luz sobre las banderas de oración. Los colores, rojo, azul, blanco, verde y amarillo, se transforman en tonos casi líquidos. Es una pintura viva que el viento retoca cada segundo. Te sientas junto a un grupo de monjes jóvenes. Uno de ellos te ofrece un pequeño cuenco de incienso y tú lo sostienes con cuidado. El humo asciende en espirales finas, como si tuviera un destino preciso en el cielo. En este momento del día, todos los sonidos se suavizan. El canto de los cuervos, el murmullo de las oraciones, incluso el susurro de las túnicas. Todo parece moverse con la lentitud de un sueño. Historiadores aún discuten si esta costumbre de encender lámparas al atardecer nació como práctica puramente simbólica, una manera de mantener la luz viva mientras el mundo se oscurece, o si tiene orígenes más prácticos, ligados a la necesidad de ahuyentar los malos espíritus y los animales nocturnos. Algunos textos antiguos mencionan que cada lámpara encendida equivale a una enseñanza transmitida,
una chispa de sabiduría que no debe apagarse jamás. A tu alrededor, las llamas parpadean como si respiraran. Un monje anciano pasa entre las hileras de lámparas con una jarra de mantequilla para reponer las que empiezan a extinguirse. Cada gesto es preciso, casi coreográfico. No derrama ni una gota. La práctica parece sencilla, pero en realidad es una meditación en movimiento. Te das cuenta de que todo el monasterio vibra con una belleza silenciosa. Las sombras se mezclan con la luz del fuego y las figuras de los monjes parecen flotar entre mundos. Desde lejos, la escena podría confundirse con una constelación en la tierra. El maestro de la comunidad aparece, vestido con una túnica más obscura que las demás. Se detiene frente a la estatua principal y entona una oración baja, tan profunda que apenas es audible. Su voz resuena como un hilo que une todas las llamas. Los demás monjes se inclinan, y tú los imitas. Nadie necesita traducir las palabras. Se entienden por el tono, por el ritmo, por la intención. Una broma casi se escapa de tu mente. Si existiera un premio a la coreografía más lenta del mundo, este monasterio lo ganaría cada año. Pero te contienes, porque hay algo en la escena que impone respeto. La lentitud aquí no es falta de energía, es una forma de exactitud. A medida que el cielo se oscurece, la temperatura desciende. Un viento más fuerte entra desde el valle, haciendo bailar las llamas. Algunas se apagan, pero enseguida un monje las vuelve a encender con una varilla encendida. Es un juego eterno entre el aire y el fuego, como si ambos probaran su paciencia. El canto se intensifica. Los monjes entonan una melodía que parece no tener principio ni fin. No hay instrumentos, solo voces, graves y redondas que se deslizan entre los tonos como el humo entre las lámparas. A veces, las sílabas parecen palabras, otras son solo sonidos puros. Te invade una sensación de serenidad tan profunda que casi olvidas respirar. La escena te recuerda que en este rincón del mundo, la belleza no busca espectadores, ocurre simplemente porque sí. Una luz más brillante aparece en el horizonte. No es una lámpara ni una estrella, es la luna, subiendo lentamente por detrás de las montañas. Los monjes levantan la vista sin interrumpir su canto. La luna llena se alinea justo sobre el templo, y por un instante parece una lámpara más, encendida por los dioses. Historiadores y viajeros antiguos que presenciaban ceremonias como esta solían escribir que el monasterio parecía un barco navegando en un océano de oro líquido. Viéndolo ahora, entiendes por qué. La frontera entre tierra y cielo se ha disuelto. Cuando el canto termina, el maestro apaga su lámpara y hace una reverencia hacia la luna. Los demás lo imitan. El silencio vuelve y solo queda el sonido del viento y del fuego que murmura. Tú también haces una reverencia, aunque no sabes exactamente a quién. Quizás al fuego, quizás al silencio, quizás al tiempo mismo, que aquí parece haberse detenido solo para escuchar. Y mientras el humo de tu lámpara sube hacia el cielo oscuro, piensas que si alguna vez el mundo se apagara, los monjes tibetanos seguirían encendiendo llamas hasta el final de los días. La noche ya ha caído por completo, y el monasterio tibetano se sumerge en un silencio espeso, tan denso que parece tener peso. Las lámparas de manteca aún arden aquí y allá, dejando charcos dorados sobre el suelo de piedra. Pero no todos se van a dormir. Algunos monjes permanecen despiertos. Son los guardianes de la vigilia nocturna. Caminas por un corredor estrecho, siguiendo una tenue línea de luz que sale del templo principal. Dentro, un pequeño grupo de monjes se sienta en círculo, envuelto en mantas color azafrán. Sus rostros están medio ocultos por la penumbra, pero sus ojos brillan con la misma calma que las llamas de las lámparas. Uno de ellos golpea suavemente un tambor, marcando un ritmo que no busca avanzar, sino mantenerse. Aquí la noche no es tiempo de descanso total.
Es una extensión de la práctica. En los monasterios tibetanos más antiguos, la vigilia era considerada un deber sagrado. Alguien debía velar por el equilibrio del mundo mientras los demás dormían. Según la tradición, si todas las voces de rezo callaran al mismo tiempo, los demonios del sueño, esas fuerzas del olvido y la distracción, podrían cruzar las montañas y confundir a los hombres. Así que mientras unos descansan, otros rezan. Historiadores aún discuten si este ritual nació de una creencia literal o de una metáfora espiritual. Algunos piensan que la vigilia nocturna simboliza la atención constante de la mente iluminada, el ojo que nunca duerme. Otros la relacionan con antiguas prácticas chamánicas de los pueblos de la meseta tibetana, que mantenían fuegos encendidos toda la noche para ahuyentar a los malos espíritus y al frío. Sea cual sea el origen, el resultado es el mismo, un templo que respira incluso en la oscuridad. Te sientas al fondo, observando. Nadie habla. Los monjes comienzan a entonar un mantra profundo, casi un zumbido. Es tan bajo que no parece salir de sus gargantas, sino de la tierra. La vibración te atraviesa el pecho y se pierde en el eco de las paredes. No hay melodía, no hay principio ni fin, solo un sonido continuo que se estira en el tiempo como un hilo de seda negra. Uno de los monjes abre los ojos y te mira sin sorpresa. Susurra. La noche no duerme, solo cambia de respiración. Sus palabras se mezclan con el murmullo del canto. El fuego titila en los cuencos de manteca, proyectando sombras que se mueven como pensamientos sobre las paredes. Cada tanto, uno de los monjes se levanta para avivar las llamas. Lo hace con movimientos lentos, casi reverenciales. Aquí incluso alimentar el fuego es una forma de oración. De repente, una ráfaga de viento se cuela por una rendija y apaga una lámpara. Nadie se sobresalta. Un monje toma una varilla encendida, la acerca al cuenco y la llama revive, como si nunca hubiera muerto. Es un gesto tan simple que parece contener siglos de sabiduría. No apresurarse, no lamentarse, solo volver a encender. El canto continúa, hipnótico. El tiempo se disuelve. No sabes si han pasado 10 minutos o 2 horas. La mente comienza a flotar, suspendida entre la vigilia y el sueño. Quizás ese sea el propósito. Mantenerte en la frontera donde los pensamientos aún respiran, pero no dominan. Una broma silenciosa pasa por tu mente. Estos monjes inventaron el insomnio productivo hace 1000 años, pero no hay tensión en sus rostros. Están despiertos sin luchar contra el sueño, atentos sin esfuerzo. Quizás la verdadera vigilia no sea no dormir, sino no perderse. Fuera del templo el viento ruge entre las montañas. Los cuernos tibetanos descansan junto a la entrada y las banderas de oración crujen como si sus plegarias siguieran viajando incluso de noche. En algún punto, un perro ladra y el sonido se mezcla con el murmullo de los mantras. Uno de los monjes se levanta y abre la puerta del templo. Deja entrar el aire helado y el humo de incienso se arremolina, saliendo hacia la oscuridad. Por un instante el cielo estrellado parece responder, titilando al ritmo del canto. El monje sonríe apenas y vuelve a su sitio. Historiadores modernos han encontrado descripciones de estas vigilias en diarios de viajeros del siglo XIX. Algunos las comparaban con las misas nocturnas de los monjes benedictinos, aunque aquí no hay órgano, ni campanario, solo viento y fuego. En el Tíbet, escribió uno de ellos, la noche no es un vacío, es una conversación con lo invisible. Las horas pasan, o al menos eso crees, y poco a poco el canto se apaga. El tambor suena una última vez, marcando un cierre que no suena a final,
sino a pausa. Uno de los monjes apaga la última lámpara. La oscuridad es completa, pero no da miedo. Es cálida, respirable. El silencio posterior no es ausencia, sino plenitud. Sientes que el mundo sigue girando allá afuera, pero aquí dentro, el tiempo se ha detenido para escuchar su propio pulso. Y mientras cierras los ojos, con la sensación de que podrías quedarte así para siempre, piensas que quizás el propósito de la vigilia no sea mantener al mundo despierto, sino recordarle que nunca estuvo dormido. El viento de la madrugada roza las piedras del monasterio y canta una melodía que solo las montañas conocen. Las lámparas se han apagado casi todas, y la oscuridad se siente más espesa, más viva. Es el momento en que los monjes que han velado toda la noche se permiten un breve descanso, no exactamente dormir, sino entregarse a una forma distinta de conciencia. Aquí, el sueño no se entiende como olvido, sino como otra manera de estar despierto. Te recuestas sobre una estera sencilla y notas que incluso en el descanso hay reglas invisibles. Nadie se abandona al sueño de golpe. Primero, se respira. Luego, se deja que la mente se aquiete. El cuerpo se acomoda como si siguiera rezando, las manos sobre el pecho o los muslos. Los monjes no duermen del todo, sueñan a medias, conscientes de cada respiración. Historiadores aún discuten cómo llegó al Tíbet esta concepción tan particular del descanso. Algunos la atribuyen a influencias indias del yoga nidra, el sueño lúcido practicado por los yogis, donde el cuerpo reposa, pero la mente permanece vigilante. Otros creen que proviene de tradiciones locales, anteriores al budismo, que hablaban del viaje del alma durante el sueño. Los textos tibetanos lo llaman milam, el yoga de los sueños, una disciplina tan avanzada que su propósito no es descansar, sino continuar meditando mientras duermes. Un monje anciano te explica en voz baja: dormir es una práctica más. Cuando sueñas con conciencia, sigues aprendiendo. Te resulta difícil imaginarlo. En tu mundo, dormir es un escape, un apagón necesario para soportar la jornada siguiente. Pero aquí, el sueño no es interrupción, es una continuación. No hay diferencia entre meditar y soñar. Ambos son maneras de viajar por el mismo río. El aire dentro de la celda es frío pero tranquilo. Desde el pasillo llega el sonido lejano del viento golpeando las banderas de oración. Las telas se agitan como si quisieran entrar, trayendo consigo fragmentos de plegarias. Cierras los ojos y la oscuridad parece tener textura. Te envuelve con una suavidad antigua. Empiezas a flotar entre el sueño y la vigilia. No sabes cuánto tiempo pasa. En tu mente aparecen imágenes sin orden. La montaña iluminada, las lámparas encendidas, el sonido del gong. Todo se mezcla. No hay lógica, pero tampoco confusión. Es como si el monasterio siguiera hablando, ahora en otro idioma, más lento y más profundo. Los monjes creen que en los sueños, los espíritus benévolos pueden enseñar lecciones. Algunos dicen haber recibido instrucciones de maestros fallecidos. Otros aseguran que el sueño es el espejo donde se reflejan las impurezas del alma. Por eso, al despertar, no se interpretan los sueños para buscar augurios, sino para entender qué parte de uno aún necesita silencio. Una broma te cruza la mente. Si en Tíbet te levantaras diciendo que soñaste con un dragón gigante que te daba consejos financieros, probablemente te respondan: «Excelente, ahora medita sobre tus impuestos internos». Te ríes en silencio y de algún modo esa risa también se siente espiritual. El monje que te acompaña te enseña algo curioso. Antes de dormir, se debe visualizar una luz blanca en el centro del pecho. Esa luz, dice, es la mente original, libre del pensamiento. Si logras verla en el sueño, puedes reconocer que estás soñando sin despertar. Es como seguir navegando con los ojos cerrados.
dice, y luego apoya su cabeza contra la pared, tranquilo. Poco a poco, los ronquidos suaves llenan la sala. Algunos monjes murmuran mantras incluso dormidos. Es un murmullo rítmico, tan natural que no parece forzado. En medio de esa sinfonía de respiraciones, sientes que el tiempo vuelve a estirarse, volviéndose lento, viscoso, infinito. Historiadores modernos que han vivido en monasterios tibetanos durante sus investigaciones cuentan que estas noches son las más difíciles de olvidar, no porque ocurra algo extraordinario, sino porque todo sucede con una quietud tan intensa que parece milagrosa. Uno de ellos escribió: «Dormir junto a monjes tibetanos es como acostarse dentro del corazón del mundo. Oyes cómo late». Cuando los primeros rayos del amanecer comienzan a filtrarse por las rendijas, los monjes se mueven apenas. No hay sobresalto, no hay alarmas. Despiertan como quien emerge del agua, con suavidad. Algunos sonríen, otros se estiran en silencio. Nadie habla del sueño que tuvo. El recuerdo pertenece al mundo invisible. Te incorporas despacio. El frío del suelo te devuelve al cuerpo, y el aire huele a incienso y a manteca de yak. Los monjes doblan sus mantas, limpian el espacio y se preparan para la siguiente plegaria, como si la noche entera hubiera sido solo una pausa dentro de una oración que nunca termina. Y tú, con los párpados aún pesados, entiendes que aquí incluso el sueño tiene disciplina, pero una disciplina amable, que no exige, sino que acompaña. Quizás ese sea el verdadero descanso, dormir sin desconectarse del alma. El primer resplandor del amanecer tiñe las montañas de un tono rosado, casi irreal. Las banderas de oración ondean con un ritmo más lento que el viento, y un silencio nuevo, distinto al de la noche, cubre el monasterio tibetano. No es el silencio del sueño, sino el del renacer. Cada piedra, cada grieta del muro, parece volver a respirar. Los monjes despiertan sin sobresaltos. No hay campanas ni gongs esta vez, solo el rumor del viento y el crujido de las túnicas al moverse. Te levantas con ellos, aún envuelto en esa calma viscosa que deja el sueño consciente. Afuera, el frío es punzante, pero nadie tiembla. Los cuerpos parecen acostumbrados a que el clima sea tan cambiante como la mente. Esta es la hora en la que, según sus enseñanzas, el tiempo se disuelve. El día que empieza no es otro día, sino la continuación natural del anterior, un hilo sin cortes. En el Tíbet, la idea de que el tiempo es una línea recta nunca aprendió del todo. Aquí, el tiempo gira, vuelve, se repite. Cada amanecer es un espejo del anterior, y sin embargo ninguno es igual. Historiadores aún discuten cómo esta visión cíclica del tiempo se arraigó en la cultura tibetana. Algunas la relacionan con las antiguas creencias Bon, anteriores al budismo, que entendían el universo como una espiral eterna donde el nacimiento y la muerte se confunden. Otros la atribuyen a la influencia del calendario lunar, que en las montañas dicta la vida agrícola y espiritual. Lo cierto es que, para los monjes tibetanos, cada momento contiene todos los demás. El pasado no se fue. El futuro ya respira dentro del presente. Te sientas en el patio y observas cómo el sol, tímido, toca las cúpulas doradas del templo. Los monjes comienzan su meditación matutina, pero esta vez el ritmo es distinto, más lento, más introspectivo. Nadie parece buscar nada, solo están, como si fueran parte del paisaje. El maestro pasa entre ellos y sin detenerse dice en voz baja: «No hay prisa por llegar a la iluminación. Todos los caminos vuelven al principio». La frase resuena en ti como el eco de un gong lejano. Te das cuenta de que en este lugar, incluso el concepto de progreso pierde sentido. No se trata de avanzar, sino de permanecer en equilibrio. La iluminación no está al final del camino,
está en cada paso dado con conciencia. Una broma se cuela en tu mente. Si estos monjes tuvieran una app de calendario, solo tendría un botón: repetir día con calma. Te ríes en silencio y el pensamiento se disuelve con la brisa. El ciclo del día en el monasterio sigue una lógica perfecta. Al amanecer, meditación. Luego las tareas, el té, el estudio, la música del atardecer, la vigilia y otra vez el amanecer. Pero no hay sensación de monotonía. Para ellos, la repetición no aburre, revela. Cada día ofrece la oportunidad de hacer lo mismo un poco mejor, con más atención, con más suavidad. El monje más anciano te invita a acompañarlo al borde del acantilado, desde donde se ve el valle entero. El aire es puro, cortante. Te señala el horizonte y dice: todo cambia, pero nada avanza. Las montañas son los relojes más sabios. Miras las cumbres eternas y entiendes lo que quiere decir. Las montañas no corren, no buscan llegar a ningún sitio, y sin embargo son testigos de todos los amaneceres. El monje recoge un puñado de nieve y lo deja derretirse en su mano. El tiempo no pasa, dice, se derrite. Historiadores modernos coinciden en que esta noción cíclica ha influido profundamente en la organización del monasterio. Por eso no hay urgencia ni acumulación. Nada se guarda más allá de lo necesario. Los textos se leen y vuelven a guardarse. Las lámparas se encienden y se apagan. Los alimentos se preparan y se consumen sin exceso. La economía del tiempo es también una ética de vida. El sol asciende un poco más, y las sombras comienzan a retroceder. Desde el templo se escucha el murmullo de los mantras. Om, Mani, Padme, Hum. Una vez más. Es el mismo canto que escuchaste ayer y que escucharás mañana. Pero ahora suena distinto. Tal vez porque tú también has cambiado un poco, aunque el monasterio no lo haya notado. El maestro sonríe y agrega sin dejar de mirar el horizonte. El círculo no encierra. Enseña a girar sin perderse. Te quedas en silencio, contemplando el valle. Sientes que el aire vibra con un ritmo que ya conoces. El pulso del gong, el murmullo del té, el suspiro de las escobas, el eco de las plegarias. Todo vuelve, todo se repite, y sin embargo todo parece nuevo. Quizás sea eso lo que los monjes tibetanos descubrieron hace siglos, que el tiempo, cuando se vive con calma, no se desgasta, solo se renueva. La noche comienza a disolverse lentamente en el horizonte. Antes de que el sol cruce la línea de las montañas, un sonido grave vibra en la distancia. El último gong antes del alba. Su eco recorre los corredores del monasterio, golpeando suavemente las paredes, las lámparas apagadas, los sueños que aún flotan en el aire. Nadie se sobresalta. Es el recordatorio más antiguo del mundo. Un nuevo día está por comenzar. Aunque en el Tíbet eso no signifique volver a empezar, sino seguir respirando dentro del mismo círculo. Te envuelves con una manta y sigues a los monjes hasta el patio. El cielo está cubierto de un azul casi negro, pero en el borde del mundo ya brilla una línea dorada. El aire es tan frío que parece cortar la piel, y sin embargo, cada respiración calienta un poco el cuerpo. Las banderas de oración crujen con suavidad y el sonido se mezcla con el canto de los primeros pájaros del valle. Los monjes se sientan en silencio. Nadie habla, nadie da órdenes. El gong suena una vez más y comienza la meditación del amanecer. El círculo se cierra. El final del día anterior se convierte en el principio de este. Historiadores aún discuten si el gong matinal tenía en sus orígenes una función práctica o simbólica. Algunos creen que servía para marcar el inicio de las labores agrícolas cuando los monasterios eran autosuficientes. Otros sostienen que simboliza la conciencia volviendo a golpear la mente para despertarla. Sea cual sea su origen, su resonancia tiene algo de eternidad. No marca el tiempo, lo purifica.
El maestro, sentado al centro del grupo, abre los ojos y observa el cielo que lentamente se ilumina. Su voz apenas se escucha, pero se desliza clara entre los murmullos del viento. Despertar no es abrir los ojos, es recordar que siempre estuviste despierto. La frase te deja flotando en un silencio aún más profundo. Las palabras parecen innecesarias frente al espectáculo que se despliega. El sol empieza a ascender y las montañas se encienden de un dorado tan intenso que parece líquido. El aire se llena de minutas partículas de polvo que relucían como estrellas tardías. Una broma tímida cruza tu mente. Si los monjes tuvieran Instagram, cada amanecer sería una historia viral. Pero enseguida sonríes con respeto. Aquí no hay teléfonos, ni cámaras, ni testigos que no sean el viento y las piedras. La belleza no necesita registro. Basta con estar allí, sintiéndola pasar por la piel. Los monjes entonan un mantra muy antiguo, tan suave que parece una respiración colectiva. El sonido se eleva despacio, se enreda con la brisa y se disuelve entre las montañas. Nadie busca perfección en el canto, solo presencia. Cada voz tiene su tono, su textura, su pequeña imperfección que la hace humana. El maestro levanta un cuenco de metal y lo hace sonar con una varilla. El sonido se alarga durante casi un minuto. Es como si el amanecer entero cupiera en esa vibración. El sol justo entonces asoma del todo, y su luz cae sobre los rostros de los monjes. El templo, las piedras, el polvo del ayer, todo parece arder sin quemarse. Uno de los monjes más jóvenes abre los ojos y sonríe. La rueda sigue girando, murmura, y el maestro asiente. No hay celebración, no hay ceremonia de cierre, solo la certeza de que el tiempo una vez más se ha cumplido en silencio. A medida que la luz inunda el patio, los monjes se levantan despacio. Algunos caminan hacia la cocina para preparar el té de mantequilla, otros van hacia los talleres o al estudio. Todo se reinicia, o más bien, todo continúa. El gong ha marcado la transición invisible entre la noche y el día, entre el sueño y la vigilia, entre el silencio y la acción. Tú permaneces un momento más sentado, mirando cómo el sol toca el mundo con la misma calma de siempre. Piensas en el largo día que has vivido, que también fue el día anterior y el anterior a ese, y te das cuenta de que el extraño horario de los monjes tibetanos no es extraño en absoluto. Es el único que realmente pertenece al cuerpo y a la tierra. El viento sopla una última vez y las banderas de oración responden con un suspiro. El ciclo se ha cerrado. Y mientras el gong vibra por última vez, una sensación de paz te envuelve, tan profunda que ni siquiera intentas nombrarla. La mañana avanza con lentitud, como si el sol también quisiera quedarse un poco más sobre el techo del monasterio. Todo parece en calma. El sonido de las escobas, el murmullo de las tazas de té, el zumbido distante del viento que juega con las oraciones de colores. La vida aquí no se apura, no se persigue, simplemente se despliega, como una flor que no sabe de relojes. Cierras los ojos. Aún puedes escuchar el eco del último gong resonando dentro de ti, una nota baja y dorada que se confunde con tu respiración. Los monjes siguen su rutina, pero tú ya no necesitas seguirlos. Sientes que el ritmo del monasterio, ese extraño horario tejido con silencio, frío y compasión, se ha quedado en tu cuerpo, latiendo despacio, ordenando tu propio tiempo interior. Cada inhalación es una campanilla, cada exhalación un mantra. No hay prisa por dormir, pero el sueño llega solo, como un visitante que entiende las reglas del lugar. Entrar sin ruido, irse sin dejar huella. Dejas que las imágenes del Tíbet regresen una a una. El humo azul del incienso, las lámparas parpadeando,
las voces que rezan en lenguas antiguas, la nieve derritiéndose sobre las piedras. Todo gira en círculos, lento, amable. El último pensamiento que pasa por tu mente antes de que todo se apague es una sonrisa tranquila. El tiempo, después de todo, no se mide en horas, sino en paz. Buenas noches.